Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy vamos a ver distintas formas de comerciar breakouts. Los breakouts o quiebres se producen generalmente por noticias de las cuales sabemos su hora y también por eventos de los cuales no tenemos conocimiento en qué momento van a suceder. Existen varios patrones, tanto en el precio como en el volumen, que podemos aprovechar para filtrar y detectar setups que podemos aprovechar. A continuación vamos a ver algunos. Los breakouts son cambios abruptos de precio en muy poco tiempo. Por eso es mucho más fácil detectarlos en un gráfico de minutos que en un gráfico de ticks, volumen, rango o cualquier otro marco de tiempo que no sea constante. Un método que podemos utilizar, válido tanto en gráfico de minutos como en otros, es detectar ruptura de pivots. Para eso podemos usar un Donchian Channel, como vemos aquí, en el cual lo que buscamos es que el precio quiebre el último mínimo o el último máximo hecho por el precio. Para poder ver visualmente esos quiebres y también detectarlos con algún sistema, podemos desplazar el Donchian 1 o 2 barras hacia atrás, así los quiebres son más apreciables. En este caso estamos viendo los quiebres del precio con respecto a las líneas de Donchian. Pero también podemos utilizar una media contra estas líneas de Donchian. Por ejemplo, si agregamos una línea, por ejemplo un HMA, ahora lo que verificamos es el quiebre de esa HMA contra los límites superior o inferior del Donchian. Otro método muy utilizado en lugar de usar Donchian para ver los pivots es usar canales como por ejemplo el Kellner o el Bollinger. Ambos indicadores nos dibujan una línea superior y una línea inferior por encima y por debajo de una media. Aquí vemos una media 34 y el multiplicador es el que especifica la distancia entre ambas líneas. Cuanto mayor es el multiplicador, más separadas están las líneas. La técnica más sencilla es detectar los cruces del precio contra estas líneas. Mientras el precio esté dentro de la banda, no hay operaciones. Cuando cruza por debajo hay una venta, cuando cruza por encima hay una compra. En el caso del Kellner, esa separación está dada por la volatilidad, por el ATR. En el caso del Bollinger, la separación está dada por el desvío estándar, que tiene una reacción mucho más rápida que el Kellner. Por lo tanto, podemos utilizar una combinación de ambas y armar un setup utilizando tanto el Kellner como el Bollinger. Tenemos que tener el mismo periodo en ambos canales e ir ajustando los multiplicadores del Kellner y del Bollinger de manera que las líneas de Bollinger, que son las rojas, queden por dentro del canal de Kellner cuando no hay movimiento, y en el momento que se produce el breakout el canal de Bollinger se sale por fuera del canal de Kellner. Esos quiebres se producen en simultáneo tanto en la línea superior como en la inferior. Por lo tanto, precisamos un dato más para saber si la señal es de compra o de venta. Aquí vemos que la distancia entre el Kellner y el Bollinger es igual tanto en la parte superior como en la inferior. Por lo tanto, los quiebres se van a producir en ambos lugares al mismo tiempo. Cambiando el valor del multiplicador de uno o de otro, podemos ajustar el momento preciso en el que se produce el quiebre, y así podemos ajustar la sensibilidad del sistema. En este caso tendríamos una entrada aquí. Vemos que también se produce el quiebre abajo. Entonces, para definir la señal, que todavía no sabemos si es de compra o de venta, utilizamos el quiebre de las líneas de Bollinger con la línea de Kellner y
Como sentido del trade utilizamos la pendiente de la línea media, que es tanto la línea media del Kellner como del Bollinger. Vamos a ver ahora otro setup en el que solo utilizamos un Bollinger un poco más lento y una media exponencial un poco más rápida. Este es el llamado setup de impulso, y cuando la media exponencial, que tiene un periodo más rápido que el Bollinger, sale por fuera, como aquí, del canal de Bollinger, ahí tenemos una señal. Aquí tenemos una señal de compra, y mientras la media exponencial está dentro del canal no tenemos señales. Aquí tenemos una señal de venta. Ahora no hay más señales mientras la línea azul esté por dentro del canal. Aquí tenemos una venta, otra venta, y aquí tenemos una señal de compra. Solo precisamos tres parámetros para este setup de impulso: el periodo del Bollinger, el multiplicador del desvío estándar y el periodo de la EMA. Veamos ahora los patrones que podemos encontrar en el volumen. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el volumen en un gráfico de ticks es prácticamente constante, y en el único tipo de gráfico en el que vamos a notar la diferencia es en un gráfico de tiempo constante como el de minutos, donde encontramos picos de volumen. Generalmente también hay algún pico en el movimiento del precio. Entonces podemos utilizar las técnicas que vimos hace un rato de precio también sobre el volumen. Un posible método a utilizar es utilizar el indicador MAX para ver el máximo de las últimas n barras. Por ejemplo, en un gráfico de 5 minutos, si vemos el máximo de las últimas 6 barras, es el máximo de la última media hora. Pero en vez de mirar el precio, hacemos clic en Input Series y elegimos el volumen. Vamos a Indicadores y elegimos el volumen. Esto lo queremos en el panel del volumen. Ahora estamos viendo el máximo de las últimas 6 barras y lo podemos desplazar 2 barras hacia atrás, como hicimos anteriormente con el Donchan, para poder ver más fácil visualmente los cruces. Tenemos un cruce aquí y otro cruce aquí. Estas señales las podemos utilizar tanto como para disparar una orden como condición de filtro de alguna de las condiciones que vimos anteriormente. Otro método sería, en lugar de comparar el volumen actual con el máximo de las últimas n barras, sería compararlo con el promedio. Para eso podemos usar el indicador Vol-MA, que calcula el promedio de las últimas n barras. Es esta línea naranja que vemos aquí abajo. Y como vemos, es más fácil cuando el volumen supera el promedio. También tenemos una señal que la podemos utilizar para disparar una orden o para filtrar alguna de las señales que vimos en alguno de los métodos anteriores. Ahora vamos a ver cómo señalizar y automatizar las señales de algunos de los setups que vimos anteriormente. Por ejemplo, el de la EMA con el Bollinger. Queremos disparar señales en estos dos cruces: cruce hacia arriba del Bollinger superior o cruce hacia abajo del Bollinger inferior, de parte de una media exponencial que es la línea azul. Para eso lo que precisamos es copiar las tres líneas involucradas. Utilizamos el indicador Copy, que viene con Marker Plus. Le asignamos un nombre, por ejemplo EMA34. A la línea elegimos aquí el indicador. Seleccionamos el indicador EMA y estamos usando un periodo de 34. Lo vemos aquí abajo. Lo podemos cambiar al panel del precio.
y se superpone con la EMA original. Y ahora hacemos lo mismo con las dos líneas del Bollinger. Hay que copiar la superior y la inferior. Utilizamos de vuelta el indicador copy, le ponemos un nombre, por ejemplo ball up. Seleccionamos en input series el nombre del indicador. Tenemos que poner un Bollinger con los mismos parámetros. Y seleccionar la línea superior. Vamos a ponerle color rojo, así coincide con la línea que está ahora en el precio. La ponemos en el mismo panel del precio, así se superpone con la anterior. Y ahora copiamos el Bollinger inferior. Le ponemos como nombre Ball Down. Seleccionamos el indicador, Bollinger, ponemos los mismos parámetros, seleccionamos la línea inferior, y ahí la vemos ahí abajo, le cambiamos el color a rojo, y la ponemos en el panel de precio. Ahora las líneas originales y las copias están superpuestas una con otra, entonces podemos borrar las líneas originales. Ahora que tenemos las tres líneas copiadas en variables de markers, EMA34, ball up y ball down, podemos buscar cruces. Para eso utilizamos la herramienta de cruces y verificamos el cruce de EMA34 con ball up para detectar los cruces alcistas. Tiene que coincidir el nombre que le hemos asignado. El resultado es un histograma que nos pinta abajo, es la diferencia entre ambas líneas, la distancia. Tenemos que verificar que esta variable no esté siendo utilizada, así que le asignamos un nombre único. Y arriba definimos si queremos que nos pinte los cruces hacia arriba o hacia abajo. En este caso solamente estamos interesados en los cruces hacia arriba, cuando la línea azul cruza por encima del Bollinger superior. Ahí vemos que nos pinta la flecha verde cuando hay un cruce alcista. Ahí tenemos otro cruce alcista. Si lo pusiéramos que nos pinte también los cruces hacia abajo, nos pintaría también cuando la línea vuelve adentro del canal. En este caso no la precisamos, podría ser una señal de salida para la compra, pero para este caso no lo estamos utilizando. Este histograma que tenemos aquí abajo es la distancia entre la línea azul y el Bollinger superior. Cuando es negativo quiere decir que la línea azul está por debajo, y aquí que es positivo es cuando la línea azul está por encima, es cuando estamos comprando. Ahora precisamos hacer lo mismo con el Bollinger inferior. Utilizamos de vuelta el indicador de cruce, verificamos cruce entre la EMA34 y Bollinger down. Asignamos un nombre distinto al histograma. Anteriormente usamos MyDelta1, así que ahora utilizamos MyDelta2. Solamente estamos interesados en cruces hacia abajo. Y ahí tenemos la señal de venta en el cruce hacia abajo, señal de compra en el cruce hacia arriba. Estos dos histogramas se pueden unir para que ocupen menos espacio, o podemos maximizar el panel de precio. Ahora que ya tenemos las señales de nuestro setup, si las quisiéramos automatizar, agregamos markers y le especificamos
cuáles son las señales de compra, en este caso flecha hacia arriba para comprar, flecha hacia abajo para vender, y también tienen que coincidir los colores, verde y orange red, uno para compra y otro para venta. Y eso sería todo, nos queda especificar la cuenta y el tipo de entrada que queremos hacer. Para este caso serían órdenes tipo market. También podemos especificar el horario en el que queremos que se tomen las señales. Vamos ahora a probar cómo señalizar y automatizar las señales de un sistema más complejo, como el que vimos anteriormente, en el que utilizamos un Bollinger y un Kellner. Precisamos un Bollinger, un Kellner. Ambos tienen que ser del mismo periodo. Vamos a ponerle periodo 34. Y ahora tenemos que ajustar el multiplicador para hacer que la línea roja, el canal de Bollinger, justo se salga por fuera del canal de Kellner cuando hay un breakout. Recordemos que la dirección del tren la da la pendiente de la línea media. Para eso tenemos que copiar las 4 líneas involucradas. Ya tenemos copiadas la línea de Bollinger superior y la línea de Kellner superior. Ahora hacemos lo mismo con la Bollinger inferior. Seleccionamos los parámetros. Y especificamos la línea inferior en color rojo. Y las agrupamos todas en el mismo panel. Y ahora hacemos lo mismo con la Kellner. Verificamos los parámetros, elegimos la línea inferior. Y ahora podemos agrupar todas las líneas en el mismo panel. Y ya tenemos en el panel 2 las líneas de Bollinger y las líneas de Kellner copiadas. Como ya cada cual tiene su nombre, podemos detectar los cruces. Utilizamos un indicador de cruce para detectar el Bollinger 34 inferior contra el Kellner 34 inferior. Le asignamos un nombre que no esté utilizado. Pintamos flechas solo hacia abajo. Solo nos interesa el cruce hacia abajo. Y arriba vemos cuando tenemos un cruce alcista, un cruce bajista. En general siempre tenemos las dos señales en simultáneo. Por lo tanto nos falta todavía filtrar esas señales con el sentido de la tendencia. Para eso precisamos conocer la pendiente de la línea media del Bollinger.
utilizamos el indicador de pendientes, evitamos que pinte señales, solamente nos interesa saber el valor de la pendiente. Y ahora buscamos el Bollinger, vemos que esté bien el periodo y elegimos la línea media. Le tendríamos que asignar un nombre. Acá tenemos en este histograma, vemos la pendiente actual de la línea media. Entonces la flecha roja sería ignorado porque la pendiente es alcista, sí se tomaría la flecha verde. A la pendiente le asignamos un nombre que luego lo vamos a utilizar como filtro en markers. Vamos a ponerle Bollinger Slope. Y ahora, para automatizar estas señales, elegimos flechas hacia arriba para comprar, flechas hacia abajo para vender, color verde para comprar, color orange red para vender, y ahora nos falta el filtro. Habilitamos el filtro y ponemos el nombre que le asignamos a la pendiente. Ponemos que para compras sea mayor a 0 y para ventas sea menor a 0. Vamos a dejar funcionando el sistema por lo que queda del día y al final del día vemos cómo funcionó. Aquí podemos ver cómo funcionó hoy. Vemos que tuvimos una venta. Aquí no tomó la compra, por lo que veo hubo una pérdida de conexión de datos, así que estuvo un tiempo sin conexión a internet. Pero las señales anteriores sí las tomó. Aquí tenemos una venta, una compra, otra compra. Esta fue una venta que fue a parar al stop. Esta no funcionó. Vemos el objetivo de una venta anterior. Ahí está la venta. Acá tenemos otra venta. Otra venta. Y bueno, aquí todavía no habíamos empezado. Aparentemente con parámetros aleatorios está funcionando bien, faltaría optimizarle un poco los parámetros. Bueno, espero que esto les haya resultado útil. Cualquier duda o pregunta, por favor publiquen debajo de este video y el template va a estar disponible para los que quieran investigar. Muchas gracias, hasta luego.